¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta 10ª clase sobre contabilidad financiera. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema clasificación del capital contable. Anteriormente, en la clase pasada, vimos lo que es el capital contable y mencionamos que el capital contable son las aportaciones de los socios y los resultados, pérdidas y ganancias obtenidas por la entidad. Si tienen más dudas, vuelvan a ver este video para que puedan aclarar las dudas respecto a qué deben de entender por capital contable, cuándo es capital contable y cuándo es patrimonio contable. Vean los elementos del capital contable, vean los tipos del capital contable y del patrimonio contable. Bueno, en esta ocasión vamos a ver la clasificación del capital contable. Y esa clasificación nosotros ya la habíamos visto acá en capital contable. Aquí está. Capital contribuido. Aquí se los voy a señalar. Capital contribuido y también capital ganado. Esos son los tipos de capital contable. Dentro de la clasificación también se clasifican en capital contribuido y también en capital ganado. Respecto a capital contribuido, nos menciona nosotros sabemos que es aquel recurso aportado por los propietarios de la entidad. Así de sencillo. Y el capital ganado son las pérdidas o ganancias que ha generado la entidad por las operaciones que se ha realizado la entidad. Aquí también hay que considerar que el capital ganado es las reservas que se tiene realizadas por parte de los socios. En este caso yo no estoy de acuerdo. Acá en el capital contable, por ejemplo, aquí nos dice capital ganado están conformados por resultados integrales acumulados. Ahí sí estoy de acuerdo. Dice así como por las reservas creadas por los propietarios de la entidad. Pero aquí deberíamos de distinguir que existen diversos tipos de reserva de acuerdo al origen. Si la reserva se hace utilizando los resultados integrales acumulados, entonces estoy totalmente de acuerdo que sea un capital ganado, porque de estos resultados ganados, las ganancias, las utilidades, se crearon las reservas. Entonces estoy totalmente de acuerdo que las reservas estén dentro de lo que nosotros aquí estamos hablando de capital ganado. Pero ¿qué pasa si las reservas fueron aportadas por los propietarios de la entidad? Que llega a suceder. Entonces ya no estoy de acuerdo que sean considerado capital ganado. Deben ser considerado capital contribuido por los socios. Entonces aquí hay que tomar en consideración, esa es la norma de información financiera, es la oficial. Pero hay que tomar en consideración de que yo considero que si las reservas fueron aportadas por los socios, fueron aportados por los propietarios de la entidad, deben ser consideradas como capital contribuido. Porque debemos de respetar el principio de revelación suficiente. Si nosotros las clasificamos como capital ganado, el principio de revelación suficiente ya no es tan suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que las reservas fueron ganadas por la empresa, lo cual no es correcto. Bueno, vamos a seguir con este análisis. Tenemos que, déjenme, aquí estamos. La clasificación de capital contable. La clasificación de capital contable nos menciona que es capital social, acciones en tesorería, prima de emisión o de venta de acciones o capital adicional pagado, capital aportado por planes de participación a empleados, aportaciones para futuros aumentos de capital, otros resultados integrales netos de impuestos, reservas de capital, utilidades o pérdidas acumuladas y participación no controladora.
Aquí igual les menciono cuáles son las normas de información financiera para que ustedes puedan consultar en caso de que ustedes lo necesiten de acuerdo a sus empresas. Como les he mencionado en clases anteriores, el objetivo de este video no es especializarnos respecto a contabilidad, sino el comprender de dónde proviene un estado financiero, qué es lo que dice y cómo interpretarlo. Ese es el objetivo de este entrenamiento para ustedes como empresarios. Después vamos a tener las cuentas de capital contable y por otra parte también vamos a tener las cuentas del patrimonio contable. Las cuentas de capital contable, recuerden, ¿cuándo es capital contable? Cuando la entidad, cuando la empresa se dedique a actividades lucrativas, es decir, que se dedique a obtener ganancias distribuibles para los socios. Mientras que el patrimonio contable se utiliza para entidades con fines no lucrativos, aunque sí tienen el objetivo de tal vez de generar ganancias, pero esas ganancias no son distribuibles a unos socios. Esas ganancias se utilizan para poder atender, ¿sí?, las necesidades para el cual fue creado, es decir, su actividad preponderante. Vamos a regresar al capital contable y tenemos que se clasifica en capital contribuido y capital ganado, como ya les había mencionado. Y en capital contribuido pues tenemos el capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital y la prima en venta de acciones. Aquí voy a insertar las reservas que nosotros pudiéramos tener, ¿sí? La reserva legal no. Esta no, porque se necesitan las utilidades, entonces sí va generado de acuerdo al capital ganado. Pero la reserva estatutaria y contractual sí se puede realizar desde un capital contribuido. Entonces, dentro del capital contribuido tenemos las cuentas de capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, reserva estatutaria, reserva contractual. Y en capital ganado tenemos la utilidad neta del ejercicio o, en su caso, pérdida neta del ejercicio, una u otra. Utilidades integrales acumuladas, pérdidas integrales acumuladas, reserva legal, estatutaria y contractual. Esta de reserva legal que yo les mencionaba ya es un aspecto de derecho mercantil en el cual nos establece que la empresa debe de formar una reserva legal correspondiente al 20% de su capital social. Pero bueno, eso cuando veamos aspectos de derecho mercantil lo estaremos viendo. Por otra parte tenemos las cuentas de patrimonio contable y vean cómo se clasificaron. Vamos a ver acá en capital contable, vamos a tipos de patrimonio contable y tenemos patrimonio restringido permanente, patrimonio restringido temporalmente y patrimonio no restringido. Estas son exactamente las mismas cuentas. Vean, aquí están. Son las mismas cuentas. Entonces no hay una subcuenta, se podría decir, sino que la clasificación en el cual nosotros realizamos la clasificación de patrimonio contable son las mismas cuentas. ¿Con qué se deben de quedar en esta clase? Pues que el capital contable se clasifica de acuerdo a capital contribuido y a capital ganado. Aquí tenemos capital contribuido y capital ganado. Eso es con el cual se deben de quedar con esta clase. Fue muy rápida esta clase. Ya vimos la fórmula contable. Activo es igual a pasivo más capital. Es la fórmula contable con el cual nosotros iniciamos este tema. Aquí está, fórmula contable, activo, pasivo y capital. Ya vimos la clase del activo, su clasificación, pasivo, su clasificación, capital y su clasificación. Entonces hay que tener muy presente los conceptos que se me han mencionado en estas clases. Recuerden que con estos tres elementos, activo, pasivo y capital, realizamos el balance general.
Ese balance general es la información que nosotros tenemos respecto a los recursos que dispone la empresa y el origen de los recursos, ya sean internos y externos. Entonces, cada vez que ustedes tengan enfrente un estado financiero, un balance general, ustedes ya sabrán lo que significa activo, activo circulante, activo no circulante, pasivo, pasivo no circulante, pasivo circulante, y capital, contribuido y capital ganado, ¿sí? Es importante que ustedes lo sepan como empresarios. Como ya les he mencionado en otras ocasiones, hay muchos empresarios que no hacen su chamba, que no saben cómo interpretar estados financieros, y es muy importante que ustedes sepan hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes son los que firman los estados financieros. Cada vez que se manda una declaración de impuestos, va con su firma. Los estados financieros, cada vez que hay una auditoría, están firmados por ustedes. Cada vez que ustedes solicitan un crédito bancario, les solicitan sus estados financieros, van firmados por ustedes. Cada vez que ustedes presentan ante la Asamblea General de Accionistas los resultados, van firmado todo por ustedes. Entonces, si ustedes están dando la firma, es importante que ustedes sepan qué están firmando, ¿sí? Y muchos empresarios no lo hacen. Es por eso que este entrenamiento es para que ustedes sepan, sin necesidad de ayuda, qué significa lo que están firmando y puedan tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a la información que se les está presentando en ese estado financiero. La siguiente clase vamos a ver lo que es un catálogo de cuentas, que es la que vamos a estar utilizando ya posteriormente en las prácticas contables. Ya nos estamos acercando, ya es muy cerca las prácticas ya en números, para que ustedes sepan de dónde proviene todo lo que hemos visto. Toda la teoría que hemos visto se va a ver en práctica y lo vamos a estar referenciando. Vamos a decir, ¿se acuerdan cuando vimos esto? Y vamos a ir a la clase. Aquí es cuando lo deben de utilizar, y eso es muy interesante hasta que llegamos a un estado financiero, y ahí es cuando es la cereza del pastel, en donde ustedes van a comprender absolutamente todo el proceso contable hasta llegar a la información financiera. Hasta aquí la clase de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.